Imagina dedicar cada segundo de tu vida, cada centavo, cada sacrificio familiar, todo por un objetivo: llegar a la Fórmula 1. Algunos pilotos hipotecaron sus sueños, sus casas, incluso el futuro de sus familias, y aún así no lo lograron. Porque este deporte es tan elitista como brutal. No perdona errores ni falta de recursos. Pero claro, eso aplica solo para algunos, porque hay excepciones que rompen el juego. Hay pilotos que no conocen el significado de luchar desde abajo, pilotos que nacen con todo resuelto. Y si hablamos de eso, hay un nombre que se lleva todos los focos. Uno que no solo nació con privilegios, sino que los multiplicó hasta niveles que rozan lo grotesco. Esta no es una historia de esfuerzo, esta es la historia de Lance Stroll. Su caso no tiene comparación. Mientras otros dormían en sillones de aeropuerto para llegar a las carreras, él tenía a su disposición simuladores de última generación, piezas ilegales diseñadas exclusivamente para su auto y hasta un equipo entero comprado por su padre para garantizar su éxito. Lawrence Stroll, un magnate de la moda con una obsesión: ver a su hijo en la cima del automovilismo cueste lo que cueste. Y vaya que costó. Más de 300 millones de dólares invertidos en comprar oportunidades, manipular estructuras y construir una burbuja donde Lance fuera intocable. Y sin embargo, el colmo llegó cuando el propio Lance, en una entrevista, criticó a los pilotos, que según él compraban su camino en las categorías inferiores, una declaración que roza la comedia. El piloto con más facilidad en la historia de la Fórmula 1 criticando a otros por pagar su entrada. Es casi como si Mark Zuckerberg se quejara de que otros tienen Wi-Fi. Pero esto no es solo una cuestión de palabras desafortunadas, es una cadena de privilegios, manipulaciones y ventajas antideportivas que comenzó mucho antes de su llegada a la Fórmula 1. Y para entenderlo hay que volver al principio. Todo empezó en 2014. Lance debutaba en monoplazas con el equipo Prema Power Team, en la Fórmula 4 italiana, un equipo élite con estructura ganadora y una historia inolvidable. ¿Por qué le dieron un asiento a Lance? ¿Por talento puro? ¿Por su ingreso a la academia de Ferrari? Puede ser, pero también porque su padre tenía participación directa en el equipo. De hecho, se rumoreaba que invirtió cerca de 60 millones de dólares en Prema. ¿Casualidad? Difícil de creer, más aún cuando ves lo que pasó esa temporada. Su compañero de equipo, Brandon Maizano, un piloto mucho más experimentado, lo superó ampliamente durante el campeonato. Pero había un detalle: por edad no era elegible para ser campeón. Según una regla específica, el ganador debía tener menos de 18 años. Lawrence terminó segundo, pero fue coronado campeón. Primer título, primer asterisco. En 2015 dio el salto a la Fórmula 3, otra vez con Prema. Allí enfrentó a nombres que hoy brillan en la Fórmula 1. George Russell, Alex Albon, Charles Leclerc. Algunos los venció, otros los superaron claramente, pero lo más llamativo no fueron los resultados, sino su comportamiento en pista. En Monza provocó un accidente gravísimo al empujar a Antonio Giovinazzi fuera del trazado. A la siguiente carrera, en Spa, causó un choque múltiple al cerrarse sobre su compañero de equipo y otros pilotos. Resultado: suspensión por una carrera. 2 fechas más tarde, mismo error, pero esta vez con Charles Leclerc. 3 accidentes evitables en 5 carreras. Y sin embargo, el proyecto seguía intacto. A finales de 2015, Williams lo fichó como piloto de desarrollo. Sí, el mismo Williams que poco después recibiría una inyección de 80 millones de dólares por parte de Lawrence Stroll. Coincidencias, dicen. Mientras tanto, Prema le renovaba el contrato para 2016, año en que Lance finalmente brilló. Se consagró como campeón europeo de la Fórmula 3, con 14 victorias en 30 carreras, un número impresionante, hasta que ves el detrás de escena. La Fórmula 3 es una categoría Spec Series. Todos los autos deben ser técnicamente iguales. Pero cuando tu padre es Lawrence Stroll, eso no aplica del todo. Ese año Lawrence compró todo el equipo Prema. Y no es una metáfora, lo compró entero, literalmente. Además, adquirió un simulador de Fórmula 1 de última generación solo para su hijo, al que ningún otro piloto tenía acceso. Y no fue todo. En Zandvoort, Lance fue descalificado por una irregularidad en la suspensión. Piezas ilegales que, según rumores, fueron desarrolladas en conjunto con Williams. El resto del equipo no tenía esas piezas, solo Lance. Y si eso ya parece un escándalo, lo peor está por venir. En la primera carrera del campeonato en Francia, Lance largaba desde la pole. Su compañero, Nick Cassidy, lo superó en la primera vuelta, pero en la segunda levantó el pie, lo dejó pasar a propósito. Órdenes de equipo. En la segunda vuelta de la primera carrera. ¿Qué clase de competencia es esa? George Russell, también que corría ese año, explotó en una entrevista. Siento pena por Nick, que le pidan ceder su posición a Lance en la primera vuelta de la temporada es una vergüenza. No podés llegar a ningún lado en este deporte sin pagar. Y sí, tenía razón. Ese campeonato sí, lo ganó Lance, pero fue una victoria vacía.
una farsa maquillada, autos ilegales, órdenes de equipos, privilegios exclusivos. Aún así ganó menos de la mitad de las carreras. Y con ese currículum sin pasar por la Fórmula 2, saltó directamente a la Fórmula 1 en 2017. El equipo que lo recibió, Williams. El precio, $80 millones, más todo lo invertido en años anteriores. Y así, con una trayectoria repleta de atajos, Lance llegó a la cima del automovilismo mundial. Desde entonces, su paso por la Fórmula 1 ha sido tan cuestionado como predecible. Algunos destellos, muchas críticas y una sombra constante, la del dinero de su padre. Una sombra que lo sigue en cada curva, en cada decisión, en cada polémica. Porque puedes comprar un asiento, un equipo, un auto, pero el respeto, eso no tiene precio. Y esa falta de respeto, esa desconfianza casi generalizada, no es solo por su apellido o por su origen, es por cómo se ha comportado una vez dentro del gran circo. Porque muchos esperaban que al menos ya instalado en la Fórmula 1, demostrara que tenía algo más que dinero detrás, que con el mismo auto que otros pudiera igualarlos o que incluso superarlos. Pero eso casi nunca ocurrió. En su temporada debut, Stroll apenas sumó 40 puntos, la mitad de los que logró su compañero Felipe Massa, un veterano que ya estaba de salida. Y a pesar de ese rendimiento irregular, jamás hubo presión real sobre él, ninguna amenaza de perder su lugar, porque claro, su asiento no dependía del rendimiento, sino del capital. Y así siguió. En 2018 terminó el campeonato en la anteúltima posición entre los pilotos titulares, con solo 6 puntos. Su compañero Sergei Sirotkin ni siquiera sumó, pero el equipo estaba en ruinas. Williams era una sombra y la inversión de los Stroll había cesado, porque Lawrence ya tenía otro plan: comprar su propio equipo de Fórmula 1, y lo hizo. Ese mismo año adquirió Force India, rebautizado como Racing Point. El objetivo, obvio, asegurar un asiento permanente para su hijo. Y así fue. Desde 2019, Lance se convirtió en piloto oficial del equipo que su padre dirigía. Otros saltos sin competencia, sin méritos deportivos, sin necesidad de convencer a nadie. Todo estaba dado. Y lo más preocupante no era solo el favoritismo descarado, sino la estructura del equipo, porque Racing Point no era cualquier escudería, era una organización con buenos ingenieros, con posibilidades reales de competir en la zona media, pero la presencia de Stroll condicionaba todo. En 2022 Racing Point presentó un auto sospechosamente parecido al Mercedes campeón del año anterior. La FIA investigó. Hubo sanciones, se dijo que habían copiado partes del auto de Lewis Hamilton. ¿Quién pagó las multas? El dueño del equipo, Lawrence Stroll. ¿Quién se benefició? Lance. Porque mientras su compañero de equipo Sergio Pérez hacía podios y ganaba carreras, Lance se mantenía en segundo plano, cometiendo errores y mostrando poca consistencia. Pero la silla seguía asegurada. Y no solo es eso, cuando el equipo decidió fichar a Sebastián Vettel, campeón del mundo, fue Sergio Pérez quien perdió su asiento. No el hijo del dueño, no el piloto que menos puntos había sumado, no el que menos había rendido. Y eso para muchos fanáticos fue el punto de quiebre, porque ya no se trataba de privilegios heredados, sino de injusticias activas, de decisiones empresariales que afectaban la meritocracia de un deporte que debería premiar al talento. Pérez se fue a Red Bull y el resto es historia. Se convirtió en uno de los protagonistas de la categoría y mientras tanto Lance siguió en su butaca blindada, sin mayores sobresaltos, sin objetivos reales, sin presión. Y así llegamos al presente. Aston Martin, el nuevo nombre del equipo comprado por Lawrence Stroll, sigue siendo una estructura ambiciosa con instalaciones de primer nivel y un futuro prometedor. Ficharon a Fernando Alonso, invirtieron millones en infraestructura, desarrollaron un monoplaza competitivo, pero aún con todo ese avance hay una pieza que no encaja: Lance. En 2023 Alonso triplicó en puntos a Stroll, literalmente en clasificación, en ritmo en carrera, en estrategia, en adaptación, en todo. Y sin embargo Lance sigue ahí, mientras otros talentos se quedan sin lugar, como Nick de Vries, Mick Schumacher o incluso el propio Felipe Drugovich. Él permanece intocable, porque su rendimiento no importa, porque su lugar no se gana, se hereda. Y es en este punto donde surge la verdadera polémica. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el deporte va a tolerar este tipo de excepciones? ¿Cuánto daño le hace a la imagen de la Fórmula 1 tener a un piloto cuyo mérito principal es su cuenta bancaria? Porque el automovilismo siempre fue un deporte de élite, sí, pero al menos existía una apariencia de competencia, una ilusión de igualdad. Con Lance Stroll esa ilusión se rompe, porque no solo está ahí por dinero, sino porque ni siquiera intenta disimularlo. No hay autocrítica, no hay humildad, no hay evolución visible. Hay frustración, como cuando lanza su volante contra los ingenieros, o cuando empuja a su propio preparador físico en plena zona mixta. Reacciones que muestran una desconexión total con la realidad, una actitud de niño rico que no soporta perder.
Y esa es la parte más dolorosa para muchos, porque no se trata solo de Lance, sino de todo lo que representa. Representa a los que compran su camino, los que se saltan la fila, a los que nunca tuvieron que luchar por nada. Y eso en un deporte que ha visto historias de sacrificio extremo, como la de Esteban Ocon viviendo en una caravana o la de Checo Pérez viajando 20 horas para poder competir, resulta casi insultante. Cada punto que Lance suma es una bofetada para aquellos que quedaron fuera. Cada renovación de contrato es una burla para los que soñaban con una oportunidad, porque mientras haya padres dispuestos a comprar equipos enteros, el mérito será secundario. Y eso es una amenaza real para la esencia del deporte. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? ¿Qué aprendizaje puede sacar la Fórmula 1? Quizás ninguno, porque el dinero siempre tendrá poder, pero al menos que no nos vendan otra narrativa, que no intenten disfrazar de talento subestimado a lo que claramente es un experimento de laboratorio. Porque si la historia de Lance Stroll sirve para algo, es para entender qué pasa cuando se elimina la competencia, cuando se compran los desafíos y se manipulan las reglas. Lo que queda no es un piloto, es una marca, un producto, uno que jamás fue juzgado por sus resultados, sino por su apellido, y quizás en el fondo esa sea su mayor condena. Porque el respeto, el verdadero respeto no se compra, se gana. Y Lance Stroll, por más millones que ponga sobre la mesa, aún no lo ha conseguido.